Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio digital para todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series otomanas contemporáneas. Hoy, como prometo, vamos a adentrarnos a UNMUS en un tema que ha generado olas de debates, suspiros y, seamos honestos, algunas lágrimas, la dinámica, a veces desgarradora, de las parejas que nacen en la pantalla y su destino en la vida real. Estoy absolutamente electrizada de tenerlos aquí para desmenuzar este misterio juntos. Hoy el foco de nuestra atención superíndice 3N es una pareja que encendió superíndice 3 nuestra imaginación superíndice 3N, nos hizo fantasear con el amor verdadero y, como suele suceder, también copyright N nos infligió superíndice 3 una pequeña más menos a dosis de dolor cuando el telu superíndice 3N de la realidad cayó superíndice 3. Anderu párrafo el Kerem Bürsin. Recuerden el estruendo mediático cuando la noticia de su ruptura hizo temblar las redes sociales. Los titulares proclamaban Ande devastada, Kerem la rechaza sin piedad. Pero toda esta tormenta informativa era verdad. ¿Realmente se trata superíndice 3 de un rechazo aplastante, un golpe fatal para el corazón superíndice 3N de Ande? ¿O acaso existen corrientes subterráneas, secretos ocultos de S de las maras que aún no hemos logrado descifrar? Antes de que nos hundamos irremediablemente en el pantano de las teorías conspirativas, quiero hacer un llamado a la acción superíndice 3N, si aún no lo han hecho suscríbanse a este canal. No querrán perderse ni una pizca de información superíndice 3N, ni un solo chisme jugoso, ni uno solo de mis análisis profundos y detallados de sus series turcas predilectas. Prometo que valdrá la pena. Ahora preparen su copyright turco favorito, sírvanlo bien caliente, porque estamos a punto de sumergirnos en un análisis que promete ser explosivo. Vamos a abordar este intrincado drama desde múltiples ángulos, utilizando como trampolín otras historias de amor nacidas en la pantalla que lamentablemente no lograron perpetuarse en la realidad. Investigaremos los factores que pudieron haber contribuido al distanciamiento de Ande y Kerem, las posibles motivaciones de S del supuesto rechazo, y por supuesto, exploraremos el terreno de la esperanza. Existe, aunque sea una remota, posibilidad de reconciliación superíndice 3N. Pero para poder apreciar plenamente la magnitud del impacto que esta ruptura provocó superíndice 3, debemos, antes que nada, recordar superíndice 3 se escribió superíndice 3 el primer capítulo de esta historia. *** senu con diéresis al capm, el origen del mito ***. Indudablemente la serie que catapultó superíndice 3 a Ande y Kerem a la estratosfera del estrellato global fue ***senu con diéresis al capm ***, conocida en el mundo hispanohablante como ***llamas a mi puerta ***. Esta joya de la comedia romántica, rebosante de momentos hilarantes y escenas que tocaban la fibra sensible de nuestro ser, nos presentó superíndice 3 a Eda YLDZ, brillantemente interpretada por Anderu Parrafoel, una joven florista con un sueño más menos o ambicioso, estudiar en Italia. Y en el lado opuesto del espectro conocimos a Serkan Bolat, personificado por el apuesto Kerem Bürsin, un arquitecto de innegable con diéresis copyright cito, pero con una coraza de frialdad y calculadora actitud que lo hacuan impenetrable. El copyright Nero, como todos sabemos, es pura comedia romántica. Una escapada perfecta para una tarde de domingo, acurrucados en el sofá, con una humeante taza de café copyright en mano. La trama, como seguramente recordar se basa en un contrato de compromiso fingido que, predeciblemente, termina floreciendo en algo mucho profundo y real. La dinámica entre Eda y Serkan era, sencillamente, mágica. La química entre Ande y Kerem era palpable, innegable. Todos, absolutamente todos, fuimos presas de la ilusión superíndice 3N de que esa pasión superíndice 3N que irradiaba desde la pantalla era autocopyrightica genuina. Y en efecto, lo era. Pero ¿por qué copyright todo esto es tan relevante para el tema que nos convoca hoy? Porque senu con diéresis al capm no solo nos obsequió superíndice 3 con una historia de amor cautivadora, sino que también copyright N nos regaló superíndice 3 una pareja en la vida real. Ande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N sentimental durante unas idílicas vacaciones en las Islas Maldivas. El anuncio fue recibido con júbilo y entusiasmo por el mundo entero. Era la confirmación superíndice 3N de que en ocasiones, los cuentos de hadas pueden materializarse. Pero como bien sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y es aquí donde la trama se complica y el drama comienza a tejerse. Existen infinidad de datos curiosos e interesantes sobre esta serie.
Por ejemplo, la química explosiva entre Ande y Kerem fue tan evidente desde el primer dúo de rodaje que los productores, inteligentemente, decidieron otorgarles una libertad creativa sin precedentes para improvisar en las escenas. Muchas de las frases ingeniosas, los gestos espontáneos y las miradas cargadas de significado que vimos en la serie fueron, en realidad, ideas de los propios actores. Esto, indudablemente, aún más menos a dio superíndice 3 un toque de autenticidad y realismo a la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan. Además, la serie fue un fenómeno superíndice 3 menos de masas a nivel mundial, abriendo las puertas de par en par a Ande y Kerem para participar en proyectos internacionales de alto calibre. *** romances de telenovela que no traspasaron la pantalla, un vistazo al pasado ***. Antes de sumergirnos a UNMU-S en las profundidades de las posibles causas de de la ruptura de Ande y Kerem, quiero mencionar brevemente otras parejas IQ superíndice 3 de la televisión superíndice 3N turca que también copyright N lograron que creyéramos fervientemente en el amor verdadero, pero que lamentablemente no encontraron su felices para siempre en la vida real. Estas historias nos demuestran de manera inequívoca que la química deslumbrante en la pantalla no siempre se traduce en una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y duradera fuera de ella. Un ejemplo paradigmático es el de Azal Kaya y Atay Ulusoy, los protagonistas de la exitosa Anferia Koidum ***. A pesar de que su química era innegable e electrificante y su relación superíndice 3N en la pantalla era intensa, apasionada y por momentos tortuosa, nunca llegaron a formalizar una relación superíndice 3N sentimental en la vida real. De hecho, se rumoreaba que su relación superíndice 3N fuera de CU Maras era, en realidad, bastante tensa y conflictiva. Esto nos revela una verdad IQ superíndice 3 moda: a veces, la magia que contemplamos en la pantalla es solo eso, una ilusión superíndice 3N, un truco de ilusionismo creado por actores talentosos y profesionales. Otro caso relevante es el de Beren Saat y Quantatl, la pareja protagu superíndice 3 nica de la aclamada ***Askmemnu ***. A pesar de que sus actuaciones fueron impecables, sublimes, y la serie fue un con diéresis copyright sito rotundo, que batió superíndice 3 RU copyright codes de audiencia en todo el mundo, nunca existió superíndice 3 nada mu SAU de una su superíndice 3 lida amistad profesional. Esto nos recuerda que la actuación superíndice 3N es, ante todo, un trabajo, y que los actores tienen la capacidad de evocar y transmitir emociones intensas sin necesidad de experimentarlas en carne propia. ***autopsia de una ruptura, rechazo definitivo o distanciamiento silencioso, ***. Ahora con este contexto en mente volvamos al epicentro de nuestro debate, la ruptura de Ande y Kerem. Como ya he más menos hablado anteriormente, la noticia generó superíndice 3 un terremoto emocional entre los fans y la prensa, y los rumores sobre un supuesto rechazo por parte de Kerem no tardaron en inundar las redes sociales y los tabloides. Pero ¿qué copyright hay de cierto en todo este torbellino informativo? Es imperativo recordar que la información superíndice 3N que consumimos a través copyright S de los medios de comunicación superíndice 3N a menudo es filtrada, manipulada o incluso completamente inventada. Los periodistas en su afán por generar titulares impactantes y aumentar el número de clics, a veces recurren a la exageración superíndice 3N, la distorsión superíndice 3N y, en los casos S extremos, la invención superíndice 3N pura y dura de detalles. Por lo tanto, debemos abordar toda la información superíndice 3N que recibimos con una dosis saludable de escepticismo. Dicho esto, es innegable que Ande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N hace ya algunos meses. Los motivos precisos de esta decisión superíndice 3N nunca se hicieron públicos, pero las especulaciones sobre las posibles causas abundaron. Algunos rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades, otros a la asfixiante presión superíndice 3N medio tica y a la dificultad inherente de mantener una relación superíndice 3N bajo el constante escrutinio público. En cuanto al supuesto rechazo por parte de Kerem, la verdad es que no existen pruebas irrefutables que lo confirmen. Es muy probable que haya existido un distanciamiento gradual entre ambos, un proceso lento y silencioso que eventualmente culminó superíndice 3 en la decisión superíndice 3N de tomar caminos separados. También copyright N es posible que Kerem haya expresado ciertas dudas o reservas sobre el futuro de la relación superíndice 3N, lo que pudo haber sido interpretado como un rechazo por parte de Ande, especialmente si ella estaba comprometida con la relación superíndice 3N en ese momento.
Lo que sabemos con certeza es que ambos son individuos extremadamente reservados y que han optado por mantener los detalles íntimos de su ruptura en la esfera privada. Esto es totalmente comprensible, ya que se trata de una situación superíndice 3n personal, delicada y dolorosa, y tienen todo el derecho a proteger su intimidad y mantenerla alejada del juicio implacable del ojo público. **El efecto dominó superíndice 3, impacto en sus carreras y proyectos profesionales **. La ruptura de Andy y Kerem no solo tuvo repercusiones en sus vidas personales, sino que también copyright en ejerció superíndice 3 un impacto significativo en sus trayectorias profesionales. Ambos se convirtieron en figuras aún populares, solicitadas y cotizadas, pero también copyright n se vieron obligados a lidiar con el escrutinio constante de los medios de comunicación superíndice 3n y la intensa presión superíndice 3n de los fans. Anderu párrafo el continuo superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos y reconocimiento con otros proyectos, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Recientemente ha estado involucrada en campañas menos publicitarias de marcas de renombre mundial y se ha consolidado como una de las actrices más influyentes y admiradas de Turquía. Kerem Bürsin también copyright n ha seguido trabajando arduamente en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha demostrado ser un actor con un carisma innegable, una presencia copyright nica magnu copyright tica y una capacidad asombrosa para interpretar una amplia gama de personajes complejos y multifacu copyright ticos. Es crucial destacar que ambos han sabido manejar la situación superíndice 3n con profesionalismo, madurez y elegancia, evitando polu copyright micas innecesarias y centrándose en su trabajo. Esto demuestra su compromiso inquebrantable con su profesión superíndice 3n y su profundo respeto por su público. Una luz al final del túnel. ¿Existe alguna posibilidad de reconciliación? Y ahora llegamos a la pregunta que todos nos hacemos, la interrogante que nos quita el sueño más menos o el misterio que nos mantiene en vilo. ¿Existe, por remota que sea, alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3n entre Andy y Kerem? Esta es una pregunta que atormenta a miles de fans en todo el mundo, y la verdad es que nadie, absolutamente nadie, puede responderla con certeza. Como ya he mencionado repetidamente, ambos son personas sumamente reservadas y han preferido mantener los detalles íntimos de su ruptura en la estricta confidencialidad. Esto hace que sea extremadamente difícil discernir lo que realmente estuvo sucediendo entre ellos. Sin embargo, existen ciertos indicios sutiles que podrán sugerir que una reconciliación superíndice 3n no es del todo descabellada. Por ejemplo, ambos han evitado cuidadosamente hablar mal del otro en público, y han mantenido una actitud respetuosa, cordial y diplomática. Además, se rumorea persistentemente que han seguido en contacto, aunque de una manera discreta y alejada del foco mediático. Por supuesto, esto no garantiza que vayan a retomar su relación superíndice 3n amorosa. La reconciliación superíndice 3n es un proceso tortuoso y complejo que requiere tiempo, esfuerzo sincero y un compromiso inquebrantable por parte de ambos. Pero al menos nos proporciona una tenue chispa de esperanza en medio de la oscuridad. En última instancia, lo más importante es respetar su decisión superíndice 3n, sea cual sea, y desearles lo mejor a ambos, tanto en sus vidas personales como en sus proyectos profesionales. Si deciden darse una segunda oportunidad, será una noticia maravillosa que celebraremos con entusiasmo. Y si, por el contrario, deciden seguir caminos separados, también copyright n estará bien. Lo fundamental es que encuentren la felicidad y la paz interior, independientemente de si es juntos o por separado. **Epílogo. Reflexiones finales sobre un amor de telenovela **. En resumen, la ruptura de Andy y Kerem fue un golpe duro para muchos fans, pero también copyright n nos brindu superíndice 3 una valiosa lección superíndice 3n. Las relaciones, incluso aquellas que parecen perfectas desde la distancia, pueden ser intrincadas, frágiles y susceptibles a las presiones externas. Analizamos la posibilidad de un rechazo contundente y llegamos a la conclusión superíndice 3n de que es probable que se haya tratado de un distanciamiento gradual, un alejamiento silencioso que culminó superíndice 3 en la separación superíndice 3n. Examinamos el impacto de este evento en sus carreras profesionales y analizamos si existe alguna probabilidad de reconciliación superíndice 3n, aunque la respuesta sigue siendo esquiva e incierta. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya ofrecido una perspectiva nueva y enriquecedora sobre este tema tan complejo.
Recuerden siempre que lo esencial es respetar las decisiones de Hande y Kerem y desearles lo mejor en sus vidas, independientemente del camino que elijan seguir. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones, asu que no duden en compartirlas. CUL es su opinión superíndice 3n sobre la ruptura de Hande y Kerem. ¿Creen que existe alguna posibilidad, por remota que sea, de reconciliación superíndice 3n? Los espero ansiosamente en la sección superíndice 3n de comentarios. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den un me gusta a este vídeo si les resultó superíndice 3 interesante y entretenido, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas y por supuesto que se suscriban a este canal para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, los chismes mu s jugosos y los análisis mu s profundos de sus series favoritas. Hasta la superíndice 3 entrega.